La directiva lo que hace es ampliar de manera reglamentos SFDR y NFDR. El primero es el reglamento para la información financiera de sostenibilidad y el segundo NFDR es la información no financiera. Que además ha sido absorbido por la directiva CSRD, que es la directiva del reporte de sostenibilidad corporativa. Si la información se presenta a nivel de grupo o corporación, las filiales quedan exentas de su propia obligación de informar y la filial debe remitirse al informe del grupo. Pero esto tiene trampa, como explicaré más tarde. Sin embargo, las grandes filiales orientadas al mercado de capitales constituyen una excepción. Las siguientes empresas son las que, por lo tanto, están obligadas de informar in virtud de la directiva de la que he hablado hace un momentito. Entonces, en pantalla se ven qué tipos de empresas son las que van a entrar. Y hay que tener en cuenta también, porque por la nomenclatura del tipo de empresa, que no en todos los países coincide, tener muy en cuenta en las pymes orientadas al mercado de capitales, que según la directiva 2013-34 de la Unión Europea, las empresas se consideran pequeñas en cuanto superan dos de las tres características siguientes. Una, que tienen más de 10 empleados, dos, que tienen más de 350.000 euros de balance total, y tres, que tienen más de 700.000 euros de volumen de negocios netos. ¿Cuándo se va a tener que informar? ¿Y de qué manera? Bueno, pues a partir del 1 de enero de 2024, lo viene en pantalla, no hace falta que lo lea, ahí se ve claramente. Entonces, a partir del de enero de 2029, corresponderían a las empresas de terceros países, no pertenecientes a la Unión Europea, con actividades significativas por valor de más de 150 millones de euros. Y el primer informe en 2029 sobre datos de 2028. Pero cuidado, que esto tiene trampa. Ya lo iremos viendo a continuación. No es como se pinta, sino es de otra manera. El cumplimiento de la activa. Está en vigor la norma que complementa la directiva, son los estándares europeos de reporte de sostenibilidad, que entraron en vigor en julio de este año, porque la directiva entró en vigor en el 2022. Y uno de los aspectos más importantes de esta norma, de los estándares del reporte de sostenibilidad y de la directiva, es el concepto de la doble materialidad. Y bajo doble materialidad es un tema que puede juzgarse material desde el punto de vista de la materialidad de impacto o desde el punto de vista de la materialidad financiera. Pero en la mayoría de los casos, como uno debe de entender, cuando un tema se juzga material desde el punto de vista de la materialidad, también se juzgará desde el punto de vista del impacto financiero. Por ejemplo, una empresa que contamina tiene un impacto en el medio ambiente, que es la materialidad de impacto, pero la contaminación también tiene consecuencias financieras para la empresa, que eso sería la materialidad financiera. Pues tendría que invertir en hacer inversiones más limpias, por ejemplo, para retrotraer la contaminación. Las organizaciones además deben reflejar todo lo material, es decir, impactos, riesgos y oportunidades. Y adicionalmente tendrán que analizar cómo afectan sus impactos de fuera hacia adentro. O sea, lo que viene de fuera hacia adentro. La inclusión de información prospectiva, que hasta ahora las compañías informaban sobre su desempeño del ejercicio anterior, ahora con la directiva se contempla que la información sea estratégica y que las empresas informen sobre los objetivos y planes a corto, medio y de largo plazo. Además, la información sobre la cadena de valor, stream y downstream,
y el concepto de diligencia debida de sostenibilidad. Por eso decía yo antes que cuidado, que tenía trampa, porque la cadena de valor influye en los reportes de sostenibilidad. La cadena de valor y la cadena de suministro. Esto es, si yo soy una empresa, por ejemplo, de Chile, pero por ejemplo, produzco para una empresa europea que tiene un tamaño determinado que está obligada a informar, lógicamente a mí la empresa europea me va a pedir información sobre mi sostenibilidad. Así que, por lo tanto, es una rueda. Es un círculo que se cierra y que atañe a toda la cadena de valor y a toda la cadena de suministro. La información sobre la cadena de valor está estrechamente relacionada con la Directiva de Diligencia Debida de Sostenibilidad Corporativa, la CSDD, que tiene como objetivo fomentar un comportamiento corporativo sostenible y responsable a lo largo de las cadenas de valor globales, que es lo que comentaba antes. Existe en preparación una versión reducida para las empresas, para las pymes, en forma de actos delegados. Estas normas aplican proporcionalmente a la organización y sus recursos, así como las expectativas de las partes interesadas, los stakeholders, y, perdón, en materia de información sobre sostenibilidad. Y esta publicación se espera que ocurra a finales de este año. De momento no tengo noticias al respecto, pero es lo que se dice y hay que esperarlo. Las normas específicas para determinados sectores, que serían los ESRS, o sea, los estándares sectoriales, se publicarán en paquetes a lo largo de los próximos 3 años, aunque de momento el proceso está un poco en el limbo, ¿no? Quizás un poco porque la Unión Europea celebra elecciones el año que viene y están las cosas en algunos aspectos algo paradas, ¿no? Pero de todas maneras no hay que espiarse. Y otro componente importante es el desarrollo de una taxonomía digital para los informes digitales y cuya introducción se publicará también en breve. ¿Qué información requiere la directiva que se divulga? A ver, que esto lo veo bien. Bueno, las empresas deben presentar una declaración exhaustiva que contenga toda la información necesaria para comprender el rendimiento empresarial, los resultados, la posición, el impacto, el riesgo y la oportunidad de sus actividades en relación con los problemas de sostenibilidad. Así, la información a divulgar debe de incluir una breve descripción del modelo de negocio y la estrategia de la empresa. En fin, todo lo que viene a continuación. La resistencia a los riesgos de sostenibilidad, las oportunidades relacionadas con la sostenibilidad, los planes para pasar a una economía sostenible en consonancia con el Pacto Verde, los ODS y el Acuerdo de París, la consideración de los intereses de las partes interesadas, que son importantísimas para la sostenibilidad, y el impacto de la empresa en los problemas de sostenibilidad en relación con el modelo de negocio y la estrategia empresarial, o las pruebas de aplicación de la estrategia de sostenibilidad para la empresa. ¿Qué información requiere la directiva? Que se divulgue por los objetivos y progresos, que es una descripción de los objetivos de sostenibilidad de la empresa y avances en su consecución. El papel de los órganos corporativos, que tienen que incluir una descripción del papel de los órganos de administración, dirección y supervisión en relación con las preocupaciones de sostenibilidad de la empresa. La política y estrategia de la empresa, que contiene la descripción de las políticas y estrategias de la empresa en materia de sostenibilidad. La diligencia debida, muy importante, que es la descripción de los procedimientos de declaración de diligencia debida aplicados en relación con las cuestiones de sostenibilidad y que se refiere al Reglamento de Taxonomía Verde Europea. Los principales impactos negativos, que es la descripción de los impactos adversos significativos, reales o potenciales, asociados
a la cadena de valor de la empresa y las medidas adoptadas para evaluarlos, mitigarlos o remediarlos. La gestión de los riesgos, que incluye la descripción de los principales riesgos de la empresa relacionados con la sostenibilidad y cómo se van a gestionar y se gestionan. La gestión de las oportunidades, aspecto este muy importante junto con el impacto y los riesgos, que es la descripción de las principales oportunidades de la empresa relacionadas con la sostenibilidad y cómo se gestionan. Y por último, los indicadores KPI, cifras clave y datos. O sea, son indicadores, ratios y datos relevantes para la divulgación de la información mencionada. Además, debe divulgarse información sobre activos tan intangibles como el capital intelectual, humano, social y relacional. La empresa también debe explicar el proceso de determinación de la información, teniendo en cuenta horizontes temporales a corto, medio y largo plazo. La divulgación debe incluir tanto información prospectiva como retrospectiva, así como información cualitativa y cuantitativa. Cuando proceda, también deberá facilitarse información sobre la cadena de valor de la empresa y sus relaciones comerciales y cadena de suministro. Es posible que determinados detalles que no deban divulgarse por razones de competencia no tengan que publicarse, siempre que el Estado miembro, que es el encargado de vigilar la sostenibilidad en su nación dentro de la Unión Europea, lo permita y la abstención e ilusión se justifiquen debidamente. Cuidado con esto porque a lo mejor hay quien tiene la intención de decir o de decir yo, bueno, no, a mí no me corresponde, voy a eludir esto y resulta que luego pues no hace bien las cosas como debiera y vienen los sustos posteriores, como se va a ver a continuación. ¿Qué debe contener el informe? Pues una información pertinente, información que puede afectar a las decisiones de cualquier parte interesada clave, que la información esté fielmente representada, esto es, que la información debe ser completa, neutral y exacta, que sea información comparable, es decir, que pueda compararse con la información facilitada por la empresa en periodos anteriores, pero también con la facilitada por otras empresas. Es decir, que se va a comparar con lo declarado antes, al mismo tiempo también con lo que están declarando otras empresas respecto a mí. Cuidado. Verificable, para que los usuarios confíen que la información es completa, neutra y exacta. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con el tema de las etiquetas, con el tema del greenwashing. Tiene que ser comprensible para permitir que cualquier usuario con conocimientos razonables comprenda fácilmente la información que se comunica, que debe ser clara y concisa. El contenido del informe. 1. Objetivos medioambientales de la Unión Europea. Estos objetivos incluyen la protección del clima, o sea, de forma de mitigación, la adaptación al cambio climático, los recursos hídricos y marinos, la economía circular, la contaminación y la biodiversidad y los ecosistemas. En cuanto a los aspectos sociales, los informes deben incluir información sobre aspectos como la igualdad de oportunidades para todos, incluida la igualdad de género y la igualdad de retribución por el mismo trabajo, la formación y el desarrollo de capacidades, el empleo y la inclusión de las personas con discapacidad. También debe facilitarse información sobre las condiciones de trabajo, incluidos los lugares de trabajo seguros y adaptables, los salarios, el diálogo social, la negociación colectiva, la participación de los trabajadores, el equilibrio entre la vida laboral y familiar y un entorno de trabajo saludable, seguro y bien adaptado. Además, deben comunicarse aspectos como el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales, los principios democráticos y las normas internacionales. Y está en preparación un futuro reglamento sobre la taxonomía social que tendrá la misma fuerza que el de la taxonomía verde, en vigor desde enero del 2022. En cuanto a los aspectos de gobernanza, el informe deberá incluir aspectos tales como el papel de los órganos de administración,
gestión y supervisión de la empresa, incluida su composición y función en relación con las cuestiones de sostenibilidad. También facilitará información sobre la ética y la cultura empresarial, incluida la lucha contra la corrupción y el soborno, así como otras posibles exclusiones referidas en la guía OCDE para empresas multinacionales sobre conducta empresarial responsable. Ver la versión de octubre de este año, que es la última. Otra información que se deberá incluir es el compromiso político de la empresa, incluidas sus actividades de lobby, gestión y calidad de las relaciones con los socios comerciales, incluidas las prácticas de pago y los sistemas de control interno y gestión de los riesgos en la empresa, incluido el proceso de elaboración de informes o la remuneración del consejo y la alta dirección. El formato del informe. Según la directiva, las empresas ya no deberán poder elegir dónde publicar la información requerida. En su lugar, la información debe incluirse en el informe memoria de gestión del informe anual, o sea, a memoria anual. El informe anual debe publicarse a más tardar 4 meses después del cierre de ejercicio. El informe debe publicarse en el formato que tiene en pantalla, que en resumen es un medio práctico para proporcionar información en forma digital, de tal manera que lo pueden leer tanto las máquinas como los humanos. Y permite analizar y distribuir grandes cantidades de datos a la vez que aseguran la estandarización y la uniformidad en la combinación con las taxonomías correspondientes. De esto uno llega a la conclusión de que las plataformas digitales, como es el caso de Isotool, pues van a ser herramientas, o sea, esenciales. Es decir, que no se va a poder trabajar ese tipo de herramientas por la enorme información que hay que manejar y al mismo tiempo la automatización de los informes. Que además significa también que la información sobre sostenibilidad debe estar etiquetada para permitir su procesamiento y análisis automáticos. El formato único de información electrónica prescribirá este etiquetado para la información sobre sostenibilidad en el futuro. Este formato garantizará la compatibilidad con el punto de acceso único europeo, que es un registro central de informes elaborados digitalmente que está desarrollando la Unión Europea en estos momentos. Y al publicar en un formato digital y utilizar el formato único de información electrónica, se pretende mejorar la transparencia, la coherencia, la comparabilidad y la disponibilidad de la información sobre sostenibilidad y facilitar su acceso universal a la misma. Es decir, que cualquiera pueda acceder a todos los informes que estén relacionados con la sostenibilidad y que están obligados a presentar. Controles y sanciones. Bueno, la directiva obliga a una verificación externa de la información sobre sostenibilidad. En la fase inicial se requiere una garantía limitada, que incluirá la verificación de la conformidad de la información con las normas de información, el proceso de identificación de la información comunicada y el etiquetado de acuerdo con los requisitos del formato electrónico de información. Con el tiempo, se considera probable que la auditoría se amplíe a una garantía razonable. Es decir, lo que hay que tener en claro también es que los informes no se van a presentar sin más, sino que previamente van a ser auditados por personas externas y completamente independientes. Si la empresa declarante incumple su obligación de divulgar la información, la propuesta de la Comisión establece sanciones mínimas y requisitos para el proceso de enjuiciamiento que incluyen. Cuidado, esto es lo que dice la directiva, pero la directiva es una especie de reglamento de mínimos que los Estados miembros pueden ampliar. Es lo que suele ocurrir normalmente. Entonces, esto que incluyen es una declaración pública y la empresa y la naturaleza de la infracción deben mencionarse públicamente. Es decir, no se puede ocultar. Una disposición se exige a la empresa que cese la conducta constitutiva de la infracción y se abstenga de cometer infracciones en el futuro. Y por último, las multas, que se pueden imponer multas y el importe exacto de las multas no se define explícitamente en la directiva, pero se definen criterios para determinar su importe. No obstante, es importante señalar que la directiva, aunque no contenga una sección
sobre sanciones uniformes, lo que implica que estas sanciones, como decía yo antes, es que serán determinadas por los Estados miembros. Y aquí tenemos lo que es las normas o los estándares europeos de reporte de sostenibilidad. Que como veréis, pues bueno, tienen la parte de medio ambiente, la parte social y la parte de gobernanza. Y las normas transversales o las normas generales, por ejemplo, como tienen el GRI, como tienen los ISB, tienen unos requisitos generales que deben incluir información de sostenibilidad conforme a lo establecido en la directiva, y luego el SR2, que es información general, que no incluye los requisitos de divulgación, y no voy a entrar en más profundidades. Sí, que además los indicadores se dividen y subdividen en 80 temas, denominados topics y subtemas, que hay que analizar e informar si es necesario en cada caso concreto. Marcos de reporte de sostenibilidad. Bueno, aquí lo que he puesto ha sido una especie de diapositiva para que se vea lo que es la doble materialidad. Tenemos un eje de abscisas que por un lado de la izquierda está la materialidad de impacto, de la que hemos hablado antes, y por la parte de abajo la materialidad financiera. Si vemos en la parte de arriba de la izquierda, el impacto de actividad de empresa en su entorno social y ambiental, y esto va en función de la gravedad del impacto que produzca la empresa en su entorno. Y por otro lado, la materialidad financiera, que es cómo afecta ese impacto que ha producido la empresa fuera, en su entorno, cómo afecta financieramente a la empresa en su entorno interno. Es decir, que lo que decíamos antes, si yo contamino, para descontaminar, yo tengo que invertir. Por lo tanto, o sea, eso es medible. Entonces, lo ideal es que me aparezca a mí en lo que es el análisis de la doble materialidad, en la parte superior derecha, es la correlatividad entre lo que es lo que sería la materialidad de impacto y la materialidad financiera. Y ya eso es un tema que ya lo veríamos en otros webinars con mayor profundidad, si es el caso. El reglamento de la taxonomía verde, que es una obligación para el informe europeo, la norma deriva del Pacto Verde y es una referencia de la directiva para la declaración de la diligencia debida en los informes de sostenibilidad. Al comprender los principios, evaluar la alineación actual, establecer objetivos claros e integrar la taxonomía en la estrategia empresarial, las organizaciones pueden no solo cumplir con los estándares europeos, sino también impulsar la innovación y la competitividad a largo plazo. El reglamento busca determinar si una actividad económica contribuye de forma sustancial a luchar contra el cambio climático y si causa o no algún tipo de perjuicios medioambiental significativo. Las empresas que entran dentro del alcance de la directiva deben informar en sus reportes anuales en qué medida sus actividades están cubiertas por la taxonomía verde, elegibilidad de taxonomía, y cumplen con los criterios establecidos en los actos delegados de la taxonomía, que sería la alineación de taxonomía. Otras empresas que no entran dentro del ámbito de la directiva pueden decidir divulgar esta información de forma voluntaria para obtener el acceso a la financiación sostenible, por ejemplo, o pues a facilidades fiscales, o por otros motivos relacionados con el negocio. La norma ayuda y obliga a las empresas a comprobar si sus actividades coinciden con las listadas en la taxonomía europea, identificar si sus actividades están incluidas en la lista a través de ver abajo el siguiente enlace con la Comisión Europea, que además tiene otras herramientas muy interesantes y además necesarias para ver si uno está en la lista y cómo puede mejorar. Y al mismo tiempo evaluar si sus actividades reúnen todos los criterios técnicos.
La taxonomía verde no solo es una obligación para participar en el mercado de los bonos verdes, sino también, que está muy de moda ahora, sino también una oportunidad para las empresas de liderar el camino hacia el futuro más sostenible. A ver, los IPRS o estándares de información de sostenibilidad financiera, que también me imagino que han oído hablar de ellos, y que están íntimamente relacionados con los estándares europeos de sostenibilidad. Tanto el IFRS 1, que establece los requisitos de información para la comunicación a inversores sobre riesgos y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad en el corto y medio y largo plazo, como el IFR 2, que establece la información específica relacionada con el clima a reportar en línea con las recomendaciones del TCFD. El organismo, que es el ISSB, forma parte del IFRS, que consolida bajo su estructura tanto a la Value Reporting Foundation como el Climate Disclosure Standard Board, y es responsable de la gestión tanto de los estándares CSASB como del que son los estándares de contabilidad, sobre sostenibilidad, como del marco del reporte integrado. Estos estándares tienen como objetivo mejorar la confianza en la información que las empresas facilitan sobre sostenibilidad para fundamentar las decisiones de inversión. Por lo tanto, se diferencia de otros estándares internacionales como los GRI, ya que su foco principal es el reporte a los mercados financieros. Y estos, los IFRS, están alineados con los ESRS europeos y son muy importantes para los aspectos de la materialidad financiera, del análisis de la doble materialidad que hemos visto antes. Los marcos voluntarios con los que los ESRS o los estándares europeos de reporte de sostenibilidad se correlacionan entre sí, IFRS y GRI, el acuerdo de colaboración entre ambas entidades hace que existan confluencias que facilitan el reporte de estos estándares. Hay que tener en cuenta, además, que sus objetivos son distintos, mientras que los IFRS tienen un foco en aportar información consistente dirigida a los mercados, foco en riesgos y oportunidades. Los GRI permiten informar a los grupos de interés sobre los impactos de la organización en las personas y el planeta. Es decir, sería la materialidad de impacto que hemos visto antes. Y por último, la correlación de los estándares europeos con otros marcos de reporte de sostenibilidad. O sea, sean en los europeos, los IFRS, los GRID, el TPCD, TPND o el WEB, había que preguntarse cómo poner en orden lo que deben de reportar las empresas. Bueno, en el caso europeo está todo muy claro ya, porque además tanto el GRI como los IFRS ya llevan tiempo trabajando conjuntamente y han llegado a la alineación de los indicadores. Por lo tanto, el informe europeo es un reflejo también de lo que son los otros marcos, ¿no? Aunque con ciertas diferencias, pero bueno, lo que se le ha logrado es que de una vez se ha logrado que esto empiece a normalizarse. Los reportes de sostenibilidad se globalicen en un solo estándar.